Hermanos todos, la palabra de Dios que se ha proclamado nos presenta acontecimientos sobresalientes en la historia de la salvación, la historia de la humanidad en la que Dios interviene para salvarnos. Y en esa historia humana, que es historia de salvación, estamos incluidos nosotros, en lo personal, familiar, y la diócesis con su historia de casi 50 años. Nos presenta el autor del Génesis las consecuencias del pecado original. Brevemente y con género literario menciona lo que Adán y Eva han realizado. Se justifican uno y otro, pero han cedido a las argucias de Satanás, quien se ha hecho presente en la figura de serpiente. Lo que propiamente narra el texto que se ha proclamado es el encuentro de ellos con Dios tras el pecado, en que desobedecen a Dios, queriendo ser como dioses, conocedores del bien y del mal, y sí lo son, pero ahora para su perdición. Y Dios anuncia esa enemistad dirigiéndose a la serpiente, o a Satanás en figura de serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y de esta descendencia de ella te aplastará la cabeza cuando tú intentes morder su talón. Este verso del Génesis se ha llamado el protoevangelio, o sea, primer evangelio. Apenas habiendo cometido Adán y Eva ese pecado, Dios no los abandona, anuncia la salvación. Por eso es el primer evangelio, el anuncio de esta descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. Nosotros hemos nacido y crecido con la realidad de la concupiscencia, de la inclinación a pecar. Y gráficamente lo dice San Pablo acerca de esa situación del hombre caído. Hago el mal que no quiero, no hago el bien que quiero. Y casi como en un callejón sin salida, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí estamos nosotros, experimentando por las noticias o también en carne propia la realidad de la inclinación al mal. Decía en el mensaje de esta mañana, con estos acontecimientos de violencia que nos provocan inseguridad, se reproducen aquellas palabras de un filósofo, Hobbes, que dice que el hombre es lobo para el hombre. Se deteriora la condición humana, en que nos vemos como enemigos, se pierde el sentido de fraternidad y solamente el buscar cómo aprovechar las circunstancias para la ventaja personal. El hombre, lobo para el hombre. La exclamación de San Pablo parecería que lo mete en una situación insuperable. Sin embargo, el mismo San Pablo dice: gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo.
Él es la salvación. Y tenemos en la narración del Evangelio la presencia del ángel Gabriel que visita a María de Nazaret y le anuncia los planes que Dios tiene para con ella. Y ya en el saludo le ha estado indicando, porque se dirige a ella como llena de gracia. En Oriente la llaman la Toda Santa, precisamente porque está llena de gracia. No solamente altamente favorecida, sino llena de gracia. Y en una constante tradición en la historia de la Iglesia, se llegó a la definición de este dogma de María en su Inmaculada Concepción. O sea, que desde que fue concebida, fue preservada de pecado original y de las consecuencias del pecado original. Pero no es por mérito de ella, sino como preparación a la misión que Dios le tenía encomendada de ser la Madre de Dios, Madre de Cristo, que es verdadero hombre y verdadero Dios. Y precisamente recibe los beneficios de la redención de Cristo, en atención a que será Madre de Cristo. Este misterio que celebramos el 8 de diciembre, fiesta de la catedral, de la ciudad, de la diócesis, está marcando litúrgicamente nuestra peregrinación. Aquí venimos como peregrinos las parroquias de esta zona centro del decanato de la ciudad. Venimos en lo personal, en lo familiar y representando a estas parroquias. De alguna manera yo también, por mi lugar de habitación, soy feligres, de modo que aquí venimos como peregrinos. Y queremos encontrarnos con la Virgen María en su Inmaculada Concepción, como estrella del mar, como estrella de esperanza, nos dice el Papa Benedicto XVI en esta encíclica que se ha citado, Spe Salvi, salvados en la esperanza. En esa situación de problemas que nos provocan desazón, amargura, impotencia, por violencia, por el mal que se comete, que nos vemos como en una situación insuperable, contemplemos a María como Madre de Esperanza, estrella de esperanza. A ella acudimos, y si vemos que esta realidad conflictiva, que desgraciadamente se ha ido extendiendo como un cáncer en todo el país y que llega a muchos rincones, ella nos llena de esperanza. Ciertamente que el ser humano es el causante de estas situaciones negativas por la maldad, pero también el ser humano, con la gracia de Dios, puede ser el que restablezca, con la ayuda de Dios, la paz, la convivencia humana. Necesitamos alimentar nuestra vida como peregrinos de esperanza, pero no viene Dios a realizar las maravillas del cambio como por arte de magia. Sí, es poderoso y puede realizar con un milagro sorprendente, no sabemos cómo, que termine la violencia y que venga la paz. Pero ordinariamente Dios quiere que nosotros seamos colaboradores de su obra. Si nosotros mismos también hemos colaborado en provocar violencia y maldad, que seamos colaboradores de paz, de convivencia humana, de amor, de gracia, de santidad.
somos peregrinos. El peregrino se desinstala, sale, se pone en camino, pero sobre todo se pone en camino hacia una meta. Y aquí venimos como peregrinos al encuentro de nuestra Madre Estrella de la Esperanza. Y ella nos lleva a Cristo Jesús. Y ella nos dice, hagan lo que Él les diga, como lo dijo en Caná de Galilea. Y de hecho son las últimas frases que los evangelistas recogen de lo que María haya pronunciado. Muchas otras palabras debió haber pronunciado, pero estas son muy significativas. Hagan lo que Él les diga. Toda nuestra devoción y peregrinación a encontrarnos con la Virgen María nos lleva a Cristo Jesús para hacer lo que Él nos diga. ¿Y qué es lo que nos dice Cristo Jesús? Recordando esa escena del milagro del agua convertida en vino, Jesús es generoso. Agua abundante que convierte en vino de calidad. De modo que nos quiere colaboradores suyos para la gracia de la paz, de la salvación. Y San Pablo, recogiendo lo que significa la obra de Dios en la historia humana, lo presenta en ese bellísimo himno cristológico del inicio de la carta que dirige a la comunidad de Éfeso. Dios nos ha bendecido en Cristo desde antes de la creación del mundo y nos ha elegido. Y hay dos ¿para qué nos ha elegido? Para ser santos e irreprochables, para ser alabanza de la gloria de Dios. Aquí venimos con nuestras miserias y necesidades, y aquí encontramos con María que nos lleva a su Hijo Cristo Jesús. Como nos dice San Pablo, ¿cuál es nuestra misión? Ser santos e irreprochables, ser alabanza de la gloria de Dios. Y le damos gracias a la Virgen María que haya aceptado los planes que Dios tenía para con ella en bien nuestro. Ese sí, que lo pronuncia no con presunción, no con vanagloria, sino con suma disponibilidad humilde. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Decimos un fiat, es palabra en latín, que es el hágase, porque María se dispone a cumplir todo lo que Dios quiere. Y le damos gracias a la Virgen María por su sí a los planes de Dios, que redundan en nuestra redención y la redención de la humanidad. Basta que nos dejemos entrar en ese misterio salvífico de Cristo Jesús. En la breve historia de la diócesis, casi 50 años, digo breve porque la historia de otras diócesis es muy antigua. Muchos de ustedes estaban presentes en el nacimiento de la diócesis, pero en esta etapa de la historia de la diócesis reconocemos con alegría a quienes han participado en este camino de salvación como colaboradores de Cristo Jesús. Me da gusto que hayan traído fotografías de los obispos anteriores, don Rafael Ayala, don Lorenzo Cárdenas, que fue obispo auxiliar de don Rafael Ayala, don Alberto Rivera, y donde está don Mario. Se arreglaron la fotografía de don Mario. Bueno, ahí está. Y bueno, pues el presente ahí está. Bueno, no
nos imaginamos la fotografía de don Mario que falta. ¿Sí? Bueno, pero con los obispos, numerosos sacerdotes. Empezó la diócesis con un puñadito de sacerdotes, 25, 29 sacerdotes, 29 sacerdotes. Ha ido creciendo el número, muchos han fallecido y buen número vive. Y también la presencia de religiosas, de laicos en esta historia de la diócesis de Tehuacán, que ha sido historia de salvación. Y aquí estamos nosotros, con nuestras miserias y pecados, pero también con nuestro arrepentimiento y con nuestra esperanza de ser colaboradores de Dios, para que en verdad nuestra vida sea un testimonio santo y irreprochable, para hacer alabanza de la gloria de Dios, para ser constructores de paz, constructores de esperanza, no de amargura, de desaliento, de pesimismo, constructores de esperanza. Es posible, con la gracia de Dios, que derrama Cristo Jesús y María, estrella de la esperanza, nos acompaña. Hermanos todos peregrinos en este espíritu del Adviento, el Adviento es tiempo de esperanza. Revisemos cómo estoy viviendo la esperanza, en qué aspectos estoy desalentado, en qué aspectos ya no tengo esperanza, ya me he dejado vencer. Ahí dejemos que ilumine la Virgen María, estrella del mar, estrella de la esperanza, y que acerque Cristo Jesús para que renueve nuestra vida. Y en aquellos aspectos en que nuestra esperanza es débil, se fortalezcan. Y no solamente crezcamos en esperanza, sino colaboremos a que muchos más crezcan en esperanza, que vayamos difundiendo ese espíritu de esperanza. Con la gracia de Dios es posible. Y ciertamente que la gracia de Dios no nos abandona. Que nuestra peregrinación el día de hoy continúe constantemente. Nos vemos peregrinos para invitar a los demás a tener nuestra mirada y nuestro corazón fijos en Cristo Jesús, camino, verdad y vida. Él es nuestra paz y Él nos da razones para seguir esperando.